la enseñanza, pero también primero con una oración. Nos ponemos en las manos de Dios y todavía no se siente, seguimos en pie. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos enseñe en este día. Amén. Amén. Damos un amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más, porque estamos aquí al inicio de tu enseñanza de esta escuela dominical. Te rogamos, Espíritu Santo, que unjas, dirijas a las maestras de parvulitos, maestros de principiantes, primarios, intermedios, jóvenes, maestras y maestros. Espíritu Santo, úsalos en la enseñanza para que esta enseñanza sea significativa y de aprendizaje, formativa para los niños desde preescolar hasta jóvenes, Señor Todopoderoso. Te rogamos que esta escuela dominical siga sembrando principios bíblicos, Señor, para que esta niñez, juventud dé fruto y fruto en abundancia. Pero también esta escuela de mayores, oh Espíritu Santo, necesitamos de tu intervención, porque tu palabra, con tu presencia, Espíritu Santo, puede quedar sembrada en nuestras vidas y que nos dé, Señor, toda una preparación, toda una formación, toda una enseñanza para el día de hoy y para el día de mañana. Te rogamos, oh Dios, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta enseñanza para no equivocarnos y ser atinados al propósito de este día. También toda oposición que siempre se presenta, que nunca falta, Señor, también en asistir, quede fuera en el nombre de Jesús, con tu presencia que resplandezca y disipe toda oscuridad y tinieblas en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos. Amén. Bueno, ahora sí también vamos a buscar la base bíblica. Vamos a leer Isaías 61. Los niños que todavía están por acá, o jóvenes, pueden pasar a su salón, a su aula, para que reciban su enseñanza. Isaías 61, vamos a leer unos versos solamente, no todo el trasfondo bíblico. 61, 1 al 3. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 3. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ustedes el 2? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar todos juntos que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nos pasamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4. Vamos a leer el verso 18 y el 19 hasta el 21, 18 al 21. Yo empiezo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ustedes el 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, todos juntos, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pueden sentarse ahora. Gracias por su participación.
Esta lección se llama Exalte a Cristo. Exalte a Cristo. Si fuera en infinitivo, diría exaltar a Cristo. Filipenses 2:9 es el texto áureo que dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién se refiere el texto de oro? A Jesús, a Cristo Jesús. Se refiere, que es Filipenses capítulo 2, verso 9. Bueno, ahora no vamos a tener la diapositiva, pero yo les voy a estar leyendo con mi máquina cada una de ellas, ¿sí? Entonces, vamos a ir con calma. Ya rápidamente pasó el tiempo. 12:15, ya un cuarto de hora, todavía no empezamos la clase, pero vamos a tratar de abundar todo el contenido. Trasfondo bíblico ya lo leímos, Lucas 4:16-19, que es una profecía que la leímos en Isaías 61, y Lucas 4:18 vemos que ahí Jesús está diciendo: hoy se cumple esta profecía. ¿Sí? ¿Quién la cumplió? Jesucristo. Esa profecía de Isaías. También trasfondo bíblico es Filipenses 2:5-11, Hebreos 1:5-9 y capítulo 13 del 15 al 16. Es todo el trasfondo bíblico de esta enseñanza. En la introducción vemos que durante 2000 años más o menos la gente ha tratado de entender quién es Jesús. Algunos creen que fue un profeta o un buen hombre, ¿sí? Pero mucha gente no lo etiqueta como Dios, sencillamente como un buen hombre y nada más, porque no creen en él como Dios, ya que tienen otras religiones. Y algunos son escépticos, incrédulos y dicen: no, no es cierto, Jesús fue un judío nada más, ¿sí? No fue ni el Mesías ni Dios, y sencillamente algunos le ponen un tinte comunista. Dice: Jesús fue un revolucionario, fue un caudillo de su época de los judíos, pero tergiversan o desvían lo que Jesús es en realidad. Pero hay muchas opiniones de Jesucristo. Nosotros tenemos una opinión en base a las escrituras, a las sagradas escrituras, a nuestra Biblia que podemos tener en nuestras manos, ya que ella declara con toda claridad que Jesucristo es el Hijo primogénito de nuestro Dios. Una vez que sabemos quién es Jesucristo, que es en nuestro caso, porque todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús ya tiene un conocimiento de Él. Es necesario tener un encuentro con Jesús, porque si no, nada más vamos a poder dar una opinión filosófica, mental. Pero si tú ya tuviste un encuentro personal con Jesús, puedes decir ya una opinión, pero porque Jesucristo está en tu corazón. Los que han tenido un encuentro con Jesús, Jesús está en su ser, en su vida, no tan solo en su mente, en su corazón, en lo profundo de su humanidad. Ahí está Jesús. Y entonces la opinión cambia, porque ya es una opinión que se está experimentando. Y podemos decir que a Jesús lo estamos conociendo día con día. Día con día vamos conociendo a Jesús. Es todo un proceso. No podemos decir que ya conocemos a plenitud de Cristo, sino estamos en ese proceso. Lo estamos experimentando, ¿sí? Estamos aprendiendo de la palabra, pero con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, por eso es un entendimiento de día con día de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Jesús está en mi corazón. Ya podemos responder entonces quién es Jesús.
ya lo aceptamos como Salvador. Y nos dimos cuenta que no podemos estar pacíficos, no podemos estar tranquilos, sino en una actividad constante de servicio, porque el Espíritu Santo nos impulsa a hacer algo en su reino, a hacer algo en la iglesia, a hacer algo en la comunidad. Si tú no estás haciendo nada y no tienes un impulso dentro de ti, es que entonces quizás no has tenido esa redención o ese encuentro con Jesús. Porque todo aquel que tiene a Dios en su vida no puede estar tranquilo, no puede estar sin hacer nada, tiene que ser productivo, no puede estar en ociosidad, no puede estar inactivo, tiene que estar siempre dando. Porque somos confrontados con Jesús. Por la presencia de Jesús en nuestras vidas somos confrontados. Y día con día nos vamos a enfrentar a un dilema: lo bueno y lo malo. ¿Sí? Si no tienes a Jesús, sencillamente vas a hacer lo malo, sin ningún dilema. Pero si tú tienes a Jesús en tu vida, vas a tener dos alternativas día con día: hacer lo bueno y hacer lo malo. ¿Y de qué depende de que hagamos lo bueno? Si tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a poder hacer lo bueno, buenas obras. Pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, si ya lo tenemos contristado por nuestros pecados, entonces vamos a ser muy susceptibles a lo malo, y lo malo nos va a conquistar. En esta enseñanza se nos brinda una excelente oportunidad de comprender la importancia de Cristo en nuestras vidas, y de que también implica en que nosotros, ¿cómo se llama la lección? Exaltar a Cristo, de que nosotros seamos adoradores a Cristo. Esta enseñanza, esta lección nos da esa meta, ese propósito como cristianos: ser adoradores de Jesús. Y como Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, como nuestro Redentor, ha provisto la forma de que tengamos una buena relación con Dios, con Él, y el privilegio de adorarlo como hijos suyos. Entonces permitamos que esta enseñanza nos estimule a seguir adorando a Jesús, porque Él es nuestro Dios. Tenemos que exaltarlo con nuestra vida, no tan solo con coritos, alabanzas en día domingo. Tenemos que adorarlo con nuestra vida completa, en el servicio, en la obediencia, porque eso también implica o está dentro de lo que es la adoración. Pero nos vamos a la primera parte. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Mesías profetizado. Y nos vamos a la referencia de Lucas 4:16. Dice ahí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí vemos entonces la participación de Jesús en la sinagoga. Se le dio la oportunidad de leer, y leyó el libro de Isaías en el capítulo 61, donde está el Mesías profetizado. No fue el azar, la suerte, o que se abrió la Biblia así de repente. No, todo era parte del plan de Dios, de que Jesús leyera Isaías capítulo 61, que ya le repetí, habla de la profecía de Isaías, y afirma que el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo para toda una misión terrenal. Y ahí vemos la misión de Jesús en este Lucas 4:18. Vemos que
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto ya lo estamos viendo, que tu Biblia está abierta en Lucas capítulo 4. Vemos capítulo 4 cómo empieza con la tentación de Jesús. Dice ahí 4.2, 4.1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, ¿cuánto tiempo estuvo? 40 días, y era tentado por el diablo. ¿Sí? Vemos ahí que ya después del bautismo de Jesús en el río Jordán, lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, entra al desierto y atraviesa una tentación durante 40 días por el diablo. En esos 40 días fue tentado, pero sale victorioso nuestro Señor Jesús. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y otra vez el verso 14, recalco eso. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sí? Entonces, cuando está leyendo la profecía de Isaías 61, ¿cuál era el estado de Jesús? ¿Cuál era el estado de Jesús? Estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y entonces, por eso dice, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Que Jesús, el Mesías, estaba ahí con ellos en la sinagoga, ungido, lleno del Espíritu Santo, para iniciar toda una misión. ¿Cuál misión? ¿Cuál misión? Predicar o dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué se refiere? A predicar sobre el jubileo. Por eso se dice que Jesús es el jubileo. En el jubileo se perdonaban las deudas y se liberaba al esclavo. Eso en ese momento se estaba cumpliendo a través de Jesús. Las deudas del pecado perdonadas por Jesús, y todo esclavo de la maldad también se podían romper esas cadenas de esclavitud por Jesucristo. Y después de decir, hoy se está cumpliendo, ejemplos prácticos. En ese mismo capítulo 4 vemos que se encuentra con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Verso 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Pues es la palabra de Jesucristo, empoderado con el Espíritu Santo. Es Jesús en su presencia, con su palabra, lleno del Espíritu Santo, liberando demonios y dando ejemplos prácticos de que el Mesías profetizado estaba en medio de ellos.
Después vemos que Jesús se levanta y sale de la sinagoga y entra en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Vemos ahí sanando a una mujer de inmediato, nuestro Señor Jesús, con ese poder para sanar. Y vemos en el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Por eso el ministro pone las manos, porque su maestro Jesús ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. También el verso 41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Y así vemos cómo el Evangelio, capítulo 5, la pesca milagrosa, Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un paralítico, el llamamiento de Leví, el hombre de la mano seca que también es sanado, elección de los 12 apóstoles, la enseñanza de las bienaventuranzas. Y vemos que Jesús sana al siervo del centurión, resucita al hijo de la viuda de Naín, y podemos seguir leyendo ejemplos prácticos de la misión de Jesucristo resumida en Lucas 4:18. ¿Cuál es la misión de Lucas 4:18? Vale la pena volverlo a leer. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, apregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Una visión que tenía Jesús, y para que esa visión de Jesús se cumpliera, tenía que ejercer esa misión. Vale la pena mencionar que los apóstoles tuvieron ese aprendizaje, y en Hechos vemos, al final de Lucas, voy a leer para pasarnos a Hechos rápidamente. Al final de Lucas, el último capítulo, que es el 24, dice, verso 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Obedecieron. Y vemos en Hechos capítulo 1, cómo ellos aprendieron de su maestro la visión y la misión bíblica. Dice 1:5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 8: pero recibiréis, ¿qué, hermanos? Otra vez, ¿recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, verso 1, 2, vemos el bautismo, el día del Pentecostés, y se les aparecieron lenguas repartidas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así como Jesús, después del río Jordán, entró a la tentación en el desierto lleno del Espíritu Santo, leyó Isaías 61 lleno del Espíritu Santo, y ahora los apóstoles, la iglesia primitiva, está llena del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y empiezan a obedecer la misión de Lucas 4:18, de dar las buenas nuevas al pobre, al necesitado. Y empieza a predicar Pedro, se convierte en mucha gente, y vemos ahí
que el capítulo 3 empiezan a hacer milagros. Los apóstoles, dice Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena y era traído un hombre cojo de nacimiento, y ese cuando vio a Pedro le pidió limosna, pero dice Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Él estuvo atento y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, el sanado no se quedó sentadito, empezó a brincar, empezó a saltar, porque había sido sanado. Pero ahí vemos que la presencia de Jesús estaba en Pedro y en Juan. Un Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy dando esto? Porque está la misión de Jesús viviéndose. Porque el Espíritu del Señor estaba sobre ellos y daban buenas nuevas, sanaban, pregonaban libertad al necesitado, al lastimado, al herido. Nosotros, cuando alguien tiene un problema o alguna necesidad, es probable que uno le haga feo o uno sea indiferente al que tiene necesidad, o hasta puede que uno se moleste si alguien tiene un problema o una necesidad. Pero vemos acá en Jesús que a toda la gente necesitada que se le acercó a él, Jesús no les negó la ayuda. Porque esa era su misión. A eso vino Jesús. Y después, ¿quién secundó esa misión? La iglesia primitiva. Y después de la iglesia primitiva, ¿quién secunda esa misión? De predicar la salvación de los pobres, la libertad de los presos, la sanidad de los ciegos y la libertad de los oprimidos. ¿Quién secunda eso? Ustedes, nosotros, la iglesia de hoy, tienen que seguir esa misión de Jesucristo de Lucas 4:18. Esta misión tiene que estar en cualquier iglesia cristiana. O sea, a veces algunos le ponen palabras más rebuscadas del vocabulario de la lengua española y ponen su visión y su misión muy bonitas, pero en esencia tiene que ser en base a esta palabra que les estoy mencionando. En esencia tiene que ser el amor al prójimo, como lo hizo Jesús. En esencia tiene que ser esto: predicar la salvación a los pobres, la libertad a los presos, la sanidad de los ciegos y la liberación de los oprimidos. Si la iglesia lo está llevando a cabo día con día en una misión terrenal aterrizada al necesitado, es que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero si es una iglesia que se ha convertido en un club social nada más para reunirse, quitar el aburrimiento, entretener a las masas, divertir a las masas, y que no cumplan este propósito bíblico, entonces es una iglesia que, aunque haga mucho ruido, está carente de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo ser bíblicos, porque la Biblia nos orienta, nos ubica y nos delimita para que estemos encauzados en ese río del Espíritu Santo. Pero si contristamos al Espíritu Santo, vamos a estar alejados de esta misión. El Mesías, Cristo Jesús, cumplió todo esto: el año agradable del Señor, la declaración del año del jubileo, la libertad de los esclavos, de las deudas, que vemos ahí el jubileo en Levítico 25, pero eso no lo vamos a leer. Ahí está lo del jubileo en el Antiguo Testamento, y cómo en el Nuevo Testamento se entiende que Jesús es el jubileo. Las leyes respecto al año del jubileo estaban destinadas por Dios a impedir que se oprimiera al prójimo, que fue lo que Jesús hizo.
Jesús, al terminar de leer la profecía, Él dice, hoy se cumple. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esa profecía en Cristo Jesús, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces nuestro Señor Jesús no cambia, es eterno, y esa misión está aquí constante todavía con nosotros, porque estamos en el tiempo de la gracia, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Y vemos entonces que Jesús es el Mesías, la esperanza de Israel, aquel de quien esperaban liberación y salvación. Porque ¿cómo se llamó la primera parte de la enseñanza? Jesús es el Cristo. ¿Qué se entiende con esta primera parte? Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías. ¿Sí? En la primera parte. Y eso nos da a cómo se llama la enseñanza del día de hoy. Exalte a Cristo, exaltar a Cristo. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumple la Escritura, porque en Jesús vemos que está la divinidad, Él es Dios, y por eso le tenemos que adorar, y porque Él nos ha ayudado a dejar de ser pobres, a dejar de ser de quebrantado corazón, a dejar de ser enlutados, a dejar de estar enfermos, a dejar de estar encadenados por el pecado. Y por eso, por lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas, nosotros tenemos que adorarle como acción de gracias, alabarle, adorarle con nuestra vida, porque Él ha cambiado, dice ahí, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. ¿Cómo somos? Por Cristo Jesús, árboles de justicia. Dice ahí, plantío de Jehová, para gloria de Dios. Todo esto es un cambio en nosotros, por lo tanto tenemos que adorarle y darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo hizo posible, lo hizo una realidad con nosotros en esta iglesia. Dice ahí, espíritu angustiado. A veces por ejemplo, ya tenía rato que no me angustiaba y estaba ya tratando de dormir y de repente empiezo a angustiarme por ciertos pensamientos que a veces llegan. A veces vemos que, no quiero nada más rápidamente dar el ejemplo, y cuando uno tiene un poco de angustia, si uno tiene sueño, el sueño se va y se te va el sueño. Entonces yo, por costumbre, para quitarme la angustia, así como viene la angustia que me quita el sueño, pues vale, me levanto de la cama y empezar a clamar a Dios, empezar a orar a Dios. Y dice, no, pues si ya la angustia me quitó el sueño, pues vamos a empezar a orar. Y eso es lo que un servidor hace. No vayan a decir que yo quiero estar hablando bien de mí, no, sino es una práctica, porque es feo la angustia. Es feo angustiarse, pero la presencia de Dios es real y nos quita, literal, nos quita la angustia. Y aquí dice, en lugar manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. ¿Quién nos da manto de alegría? Jesús. ¿Sí? Sí, a veces yo hasta este momento todo puede pasar, porque a veces uno puede fallecer antes que los papás, pero mis papás todavía viven y yo quiero mucho a mis papás, bastante, y es algo que yo he visto en algunos que ya se adelantaron sus papás, es fuerte,
pero yo no me imagino cómo voy a vivir esa experiencia. Sí, puede que uno se adelante antes que los papás, todo puede pasar, ¿verdad? Pero si yo llego a tener esa experiencia con mis papás, realmente yo no sé cómo voy a experimentar. Pero siempre dice la palabra, por ejemplo acá dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Gozo en lugar de luto. Yo, cuando mi abuelita Marta, si algunos la conocieron, falleció, mi papá realmente sí le pegó fuerte este evento, pero no demuestra a mi papá. En ese aspecto es muy serio, muy introvertido, pero yo, que lo conozco, realmente fue algo fuerte para él. Un ser querido cuando se adelanta, pero solamente la presencia de Jesús, estoy aprendiendo que nos puede sacar adelante en los momentos más duros, cuando llega el luto a la casa. Cuando algún familiar muy querido se nos adelanta, solamente la presencia de Jesús nos puede levantar para seguir adelante. Y no lo digo fuerte porque no quiero decirlo con emoción, sino sencillamente con fe. La presencia de Jesús quita el óleo del luto y te da óleo de gozo. Solamente la presencia de Cristo Jesús. Entonces no perdamos esa perspectiva. 2. Cristo es el Señor. Y nos vamos a Filipenses capítulo 2, versos de 5 al 8. Filipenses. Si alguien lo quiere leer, por favor, para que algunos despierten. ¿Quién lo quiere leer? El que esté más dormido, a ver, despiértese. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Están muy dormidos, hermano. Nadie quiere leer. Gracias. Dice ahí verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a haber algún día que toda la creación de la humanidad, toda la humanidad va a decir, va a confesar, Jesús es el Señor. ¿Sí? Esa es la visión que nos da la palabra. Pero aunque en un futuro toda la humanidad lo confiese, en este momento presente podemos declarar que eso ya es un hecho. Jesús es el Señor. Jesús es exaltado. Hoy está exaltado Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesús para que Dios lo exaltara? Humillarse hasta la muerte de cruz. Si nosotros queremos tener un momento de éxito, primero tenemos que aterrizarnos, humillarnos y entrar en un proceso de búsqueda hacia el éxito. Por ejemplo, los que ya tuvieron, acuérdense cuando estaban estudiando su carrera, cómo tenían que esforzarse cuando estaban los exámenes más difíciles de las materias y del maestro más complicado. ¿Cómo tenían que estudiar? Algunos tenían que desvelarse,
varios días, estudiar constantemente, un estudio exhaustivo, profundo, una preparación para el examen, porque si no, no se podía aprobar esa materia. Tuvieron que ponerse a estudiar para tener éxito y conseguir esa profesión, ese título, ese conocimiento. Algunos estudiaron 5, 6, 7, 8 años, no tan solo un mes, años de preparación para llegar a tener ese título. ¿Sí? Fue todo un proceso. Nuestro Señor Jesús dice en el verso 9, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué hizo Jesús para llegar a ser exaltado por Dios? Dice ahí, todo el capítulo 2 acerca de la humillación de Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, cuando entró en Jerusalén, ¿cómo entró? En la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo entró Jesús? Con un carruaje de oro y jalado por caballos de pura sangre, blancos y negros, así grandotes los caballos, en un carruaje de oro, con servidumbre, ejército, pompa y todo lo que ustedes quieran poner para los reyes de esa época. No, nuestro Señor Jesús entró con un burrico a Jerusalén. ¿Sí? Vemos ahí otra vez, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuántos enfermos recibió Jesús? Aquí en los evangelios no están todas las cosas que hizo Jesús. Es un resumen de lo que hizo Jesús aquí en su ministerio terrenal. Imagínense cuántos enfermos Jesús atendió y sanó. ¿Y creen ustedes que les dijo, ¿saben qué? Ya se terminó el turno. Ya, el turno vespertino ya se terminó. Ya tengo que ir a mi casa a descansar. ¿Sabes qué? Ya, mañana te veo. Si quieres, búscame mañana. Nuestro Señor Jesús no. Si venía un necesitado, lo atendía, lo ministraba, lo sanaba, lo ayudaba, les daba palabra, les daba sanidad. ¿Sí? O sea, fue siervo. Dice, tomando forma de siervo. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significaba la muerte de cruz? Una humillación al 100%, porque la crucifixión era una forma de ejecución reservada para los criminales, para la gente peor de esa época. Se les quitaba la vida con una crucifixión. Era inconcebible que Dios muriera de tal modo, porque Jesús es Dios. Dios fue crucificado. Por eso mucha gente dice, o los paganos consideraban que el evangelio era una locura. Porque como dice Jesús, que Él declara que es Dios, lo crucificaron. Entonces a Dios crucificaron, a Dios, y no creían eso, criticaban y decían que eso es una locura. Pero vemos que eso todo lo hizo Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, si se humilló, fue exaltado. El hermano David se humilló mucho en oración, ayuno, en búsqueda de Dios, y Dios lo exaltó con un ministerio apostólico, porque levantó esta iglesia y muchas otras iglesias con el poder del Espíritu Santo. Pero primero se humilló en oración, ayuno y búsqueda de Dios, y Dios lo exaltó. Dios lo levantó con un ministerio apostólico. Los apóstoles levantan iglesias, congregaciones, y
son toda una maestría para que de ahí se desprendan ministerios. ¿Cuántos ministerios se desprendieron de esta iglesia? Muchos ministerios se desprendieron que hasta el día de hoy están en X o Y congregación de otro lugar, en este mismo momento, predicando la palabra. Pero todo eso es un fruto del ministerio del hermano David. ¿Por qué? Porque él se humilló en la presencia de Dios y Dios lo exaltó con un ministerio fructífero. Entonces, si nosotros queremos ser exaltados, tenemos que humillarnos en la presencia de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, tuvo un ministerio de Lucas 4:18, atendiendo al necesitado, al lastimado, al quebrantado, restaurándole y sanándole. Pero no solamente ahí terminó su misión, sino que siguió predicando hasta que lo apresaron y le quitaron la vida. En ese trayecto venció al pecado, en ese trayecto venció a la enfermedad, y cuando murió, al tercer día resucitó. Entonces también venció a la muerte y fue resucitado y ascendido a la diestra del Padre Celestial. Hoy en día la posición de Jesús es estar a la diestra de Dios, arriba, exaltado sobre todo pecado, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre todo lo que venció. Jesús ahora es el Señor, porque todo lo tiene bajo su control, todo lo tiene bajo su mano. Jesús es el Señor. Y la iglesia se le concede estar con Jesucristo. Por eso también la iglesia tiene autoridad. Por eso también la iglesia empoderada, llena del Espíritu Santo, puede continuar la obra de su Maestro, Cristo Jesús. Porque nosotros no estamos muertos, porque nosotros no estamos apagados, sino que el Espíritu Santo está con nosotros y nos impulsa a seguir predicando la palabra. Les soy sincero, cuando empecé a predicar la palabra, venía hasta corriendo con mucha emoción. Hay mucha emoción para predicar la palabra, pero a veces se acaba la emoción para predicar la palabra cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, y a veces ya no es tanta la emoción para predicar la palabra, pero el Espíritu Santo te impulsa. No es la emoción, es el Espíritu Santo el que te impulsa a levantarte delante de una masa, de una congregación y decir: Jesús es el Señor. No es con nuestra fuerza, no es con mi capacidad o con mi poca preparación o mucha que tenga. No es con mi fuerza que estoy diciendo, sino con la fe y la confianza de que el Espíritu Santo está en mi vida y me ayuda a decir: Jesús es el Señor. Me ayuda a decir: Jesús está con nosotros y nos puede sanar, nos puede ayudar. Jesús está con nosotros. Y no es uno el que lo dice, sino el Espíritu Santo que nos impulsa a predicar de Cristo Jesús y a alabarlo. Ya se me acabó el tiempo. Vamos a terminar la tercera parte de la enseñanza. Alabe al Señor. Hebreos 1, 5, 9. Hebreos 1, 5, 9. Amén. Dice, a ver, alguien que lo quiera leer, por favor. Otro que despierte. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gracias. Ahí vemos entonces que
que la vida cristiana ha de ser adoración y alabanza a Dios. Pero la adoración es más que cantar coros en la iglesia los domingos. La adoración también incluye los actos de servicio. Un acto de servicio es nuestro sacrificio de alabanza a Dios. Hebreos 13:15. Ya le pido al grupo musical si pasa ya para que después les deje lugar con un cántico. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. A ver, hermano, que haya fruto de labios en este momento. No te quedes callado. Fruto de labios, de alabanza, de adoración. Te invito a que alabes a Dios. No dejes que yo siga hablando. A ver, haz que yo me calle por tu alabanza. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Fruto de labios. Amén. Dice ahí, siempre ofrece a Dios sacrificio de alabanza. No te quedes callado. Acuérdense que cuando Pablo y quien estaban en el cepo en una cárcel, Pablo y Silas estaban en el cepo en una cárcel, en la noche, en medio de la noche empezaron a alabar a Dios. ¿Sí? Y por ejemplo, yo imagino que cantaban: esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Despacio, no despacio. Esta obra no va a parar. A ver, cántalo tú. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. El fuego, los males y los creyentes. Que se escuche la alabanza. Y los creyentes. ¿Ya ves? Ahora sí, ustedes. Gloria a Dios. El poder de Dios. El poder de Dios se siente aquí. Dice que se escuche la iglesia como canta. El poder de Dios. Señor Jesús, tu poder está con nosotros. Demos gracias a Dios, que alábenle más y más. Aquí se da gloria por siempre, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esta reflexión de tu palabra. Gracias, Jesús, porque nos has dado redención. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros en este lugar.
Gracias, Jesús. Y aquí sea la alabanza, fruto de labios, y que la iglesia te siga bendiciendo tu nombre. Amén. Si deja lugar a quien le corresponda.